¿Alguna vez te has detenido a cuestionar si realmente oras como Jesús nos enseñó? ¿Las palabras que pronuncias en la quietud de tu alma resuenan verdaderamente con tu corazón y con Dios? La oración es mucho más que un conjunto de frases repetidas. Es un puente hacia lo sagrado, un diálogo sincero que nos acerca a la fuente misma de la existencia. Pero, ¿estamos orando con la autenticidad y la fe que Jesús encarnó? ¿Nos acercamos a la oración con la disposición correcta del Espíritu? Jesús, el Hijo de Dios, no solo habló sobre la oración, la vivió. En los momentos más trascendentales de su ministerio, lo encontramos en comunión con el Padre, buscando guía, fortaleza y propósito. Desde la soledad del desierto hasta las noches en la montaña, cada plegaria suya era un testimonio de su vínculo inquebrantable con Dios. En este video, no solo exploraremos sus enseñanzas sobre la oración, sino el modo en que la convirtió en el pilar de su vida. Imagina por un instante que cada palabra que emerges de tus labios en oración posee la fuerza de transformar realidades, de abrir caminos ocultos, de moldear no solo el mundo exterior, sino también lo más profundo de tu ser. ¿Qué pasaría si te dijera que ese poder ya está en tus manos, aunque quizás aún no lo hayas descubierto plenamente? Antes de comenzar este viaje espiritual, te invito a escribir en los comentarios: Dios fortalece mi fe. Al hacerlo, estarás dando un paso consciente hacia una conexión más profunda con Él, abriendo tu corazón a su gracia. No subestimes el poder de compartir tu fe, incluso en un gesto tan simple. Nos une, nos fortalece, nos recuerda que no estamos solos en este camino. Ahora, abre tu mente y tu espíritu. Acompáñanos hasta el final de este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando juntos los misterios de la fe. Comencemos. Número 1. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras orando pero nadie te escuchara? ¿Te has preguntado si tus palabras llegan realmente a Dios o si simplemente se pierden en el vacío? Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta, un cambio, un milagro, pero todo sigue igual. La duda comienza a invadirte y te preguntas: ¿sirve de algo orar? Detente por un momento. Escucha con atención las palabras de Jesús en Mateo 6:6. Entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Este no es solo un consejo, sino una llave que abre la puerta a una relación profunda con Dios. En el mundo de hoy, donde el ruido es constante y la distracción es incesante, la idea de entrar en un lugar secreto y orar puede parecer anticuada. Vivimos rodeados de redes sociales, información instantánea y opiniones de los demás. Nos preocupamos por cómo nos ven, por lo que piensan de nosotros. Pero Jesús nos muestra un camino completamente diferente. Hablar con Dios en lo íntimo, lejos de la mirada del mundo. No se trata de orar para ser vistos, sino para realmente conectar con Dios. No se trata de buscar reconocimiento humano, sino la comunión con nuestro Creador. No se trata solo de decir palabras, sino de abrir el corazón y permitir que Dios nos transforme. Hay una historia sobre un hombre que todos los días entraba en su habitación y pasaba tiempo a solas con Dios. Su familia no entendía lo que hacía y pensaban que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, notaron que era un hombre diferente, más paciente, más sabio, más fuerte en los momentos difíciles. Cuando falleció, encontraron un diario donde había escrito sus oraciones y los milagros que Dios había hecho en su vida. Comprendieron entonces que aquel tiempo en lo secreto había sido el fundamento de su vida. Jesús mismo hacía esto. Se alejaba de las multitudes, subía al monte o buscaba lugares solitarios para orar. No lo hacía para demostrar nada a los demás, sino porque sabía que su fuerza venía de esa comunión con el Padre. No necesitas un cuarto especial para orar, pero sí un espacio en tu corazón donde solo Dios y tú puedan estar. Busca un lugar tranquilo,
sin distracciones. No ores para impresionar a otros, ora para encontrarte con Dios. Sé honesto en tu oración. Exprésale todo, tus alegrías, tus miedos, tus dudas. No tengas prisa. A veces, el silencio es donde Dios habla más fuerte. Confía en que Dios te escucha, incluso cuando no ves respuestas inmediatas. Puede que pienses que orar en lo secreto no cambia nada, pero recuerda, Dios ve lo que haces en lo oculto y lo recompensará en público. No hay oración sincera que quede sin respuesta. La paz, la sabiduría, la fortaleza y las puertas que se abrirán en tu vida vendrán como resultado de esos momentos íntimos con Dios. Orar no es una obligación, es un privilegio. Cuando cierras la puerta y hablas con Dios, estás construyendo una conexión que nada ni nadie podrá romper. No necesitas que los demás te vean, solo necesitas saber que Dios sí te ve. Ora como Jesús oró, y verás que Dios siempre está escuchando. Hoy quiero desafiarte. Tómate 5 minutos cada día para orar en secreto. Apaga el teléfono, cierra la puerta y simplemente habla con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Si estás listo para aceptar este desafío, escribe en los comentarios: Señor, quiero acercarme más a ti. Comprométete a buscarlo y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Número 2. Cuando Jesús nos enseña a orar con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, está revelando un principio fundamental sobre nuestra conexión con lo divino. No se trata de una fórmula vacía ni de una simple tradición, sino de un reconocimiento profundo de nuestra identidad espiritual. Llamar a Dios Padre es una afirmación poderosa. No nos dirigimos a un juez distante ni a un ser indiferente, sino a una presencia que nos acoge con amor y comprensión. En esta simple apertura se encierra un cambio de paradigma. Jesús nos invita a abandonar la percepción de Dios como una entidad inaccesible y a experimentar su cercanía. En la tradición filosófica, la relación entre lo humano y lo divino ha sido explorada desde distintas perspectivas, pero aquí se nos ofrece una clave esencial. Dios no es solo el principio creador, sino también el fundamento de nuestra existencia cotidiana. Este llamado a la confianza se complementa con la petición: santificado sea tu nombre. No es un simple reconocimiento de grandeza, sino un compromiso. Santificar el nombre de Dios no es solo pronunciarlo con respeto, sino reflejar su esencia en nuestra vida. Es un recordatorio de que nuestras acciones deben estar en sintonía con la verdad y la justicia. Cuando decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos expresando una aspiración trascendental. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad que podemos construir en el presente. Cada decisión ética, cada acto de compasión, cada esfuerzo por la verdad es un paso hacia esa plenitud. Jesús no nos invita a esperar pasivamente, sino a ser agentes activos en la manifestación de lo divino en el mundo. La petición: danos hoy nuestro pan de cada día, va más allá de la necesidad física. Es un recordatorio de nuestra dependencia de lo esencial. En un mundo donde la acumulación y la ansiedad por el futuro dominan, esta frase nos llama a la confianza. No se trata solo de la provisión material, sino del alimento del alma, del conocimiento y la sabiduría que nos sostienen. Cada día trae consigo su propio desafío y su propia respuesta. Luego, la oración nos enfrenta a una de las pruebas más profundas del ser humano: el perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí se manifiesta una ley universal: la medida con la que damos es la misma con la que recibimos. El perdón no es solo un acto moral, sino una liberación. Aferrarse al rencor es encadenarse al pasado, soltarlo es abrirse a la transformación. Cuando pedimos: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, reconocemos nuestra vulnerabilidad. La filosofía ha explorado desde siempre la lucha interna entre el bien y el mal, entre la razón y el deseo.
Jesús no nos dice que la tentación desaparecerá, sino que podemos encontrar la fortaleza para superarla. Es un llamado a la vigilancia y a la conciencia, a reconocer que cada elección moldea nuestra esencia. Finalmente, la oración concluye con una afirmación de certeza: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es una rendición sin resignación, un acto de entrega con confianza. En la búsqueda de sentido, llegamos a comprender que nuestra existencia no es un accidente, sino parte de un propósito mayor. El Padre Nuestro no es solo una oración, sino una meditación filosófica en acción. Nos invita a replantear nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos desafía a vivir con autenticidad, con gratitud y con compromiso. Más que palabras, es un camino de vida. Número 3. En Mateo 6, 7, Jesús nos deja una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la oración. Y al orar, no hablen mucho como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Estas palabras nos llevan al núcleo de lo que significa orar con sinceridad. No se trata de la cantidad de palabras que pronunciamos ni de la sofisticación de nuestro discurso. Jesús nos advierte contra el uso de frases vacías, de esas repeticiones mecánicas que a veces empleamos con la idea de que, si insistimos lo suficiente, Dios nos prestará más atención. Pero, ¿acaso Dios necesita ser convencido? ¿Podemos realmente persuadir a aquel que ya conoce nuestros pensamientos antes incluso de que los expresemos? Imagina por un momento una conversación en la que alguien habla sin cesar, encadenando palabras sin realmente decir nada significativo. En la vida cotidiana, este tipo de diálogo se siente superficial, agotador, carente de profundidad. De la misma manera, en nuestra relación con Dios, podemos caer en la trampa de pensar que la oración se trata de cantidad, cuando en realidad lo que importa es la calidad, la verdad con la que nos presentamos ante Él. Jesús nos enseña que Dios no se impresiona por oraciones largas o elaboradas. Él no busca discursos adornados ni promesas grandiosas. Lo que realmente anhela es un corazón sincero, una relación genuina basada en la confianza y la autenticidad. La oración no es un ritual vacío ni un monólogo interminable. Es un diálogo sagrado, un espacio donde el alma se encuentra con su Creador, sin máscaras, sin adornos, sin miedo a ser juzgada. No se trata de cumplir con una formalidad ni de decir lo que creemos que se espera de nosotros. Se trata de abrir el corazón con honestidad, de hablarle a Dios como hablaríamos con un amigo cercano, con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y aquí está la clave. La oración no es un intento de impresionar a Dios. Es un acto de comunión, de confianza absoluta. Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. No necesita que le recordemos una y otra vez nuestras carencias, ni que recitemos largas listas de peticiones. Más bien, Jesús nos invita a descansar en la certeza de que Él ya está al tanto de cada detalle de nuestra vida. Tal vez, en lugar de hablar tanto, deberíamos aprender a escuchar más. Tal vez, en vez de llenar cada espacio con palabras, deberíamos permitir que el silencio revele respuestas que solo pueden encontrarse en la quietud. Cuando reducimos nuestras palabras y dejamos de lado la verborrea vacía, estamos haciendo un acto de fe. Estamos diciendo: Señor, confío en que tú sabes lo que necesito. Confío en que tu plan es perfecto, incluso cuando no lo entiendo. La oración sincera no es un intento de controlar a Dios con nuestras palabras, sino un abandono confiado en su voluntad. Es reconocer que su sabiduría es mayor que la nuestra y que su amor por nosotros supera cualquier límite. En esta confianza, en esta entrega humilde, es donde encontramos la verdadera conexión con Él. Al final, lo que Jesús nos enseña en Mateo 6, 7, es que la oración no debe medirse en palabras, sino en profundidad. No importa cuánto hablamos, sino cómo hablamos. No es la extensión de nuestras frases lo que nos acerca a Dios,
sino la honestidad de nuestro corazón. Cuando oramos con autenticidad, cuando dejamos de lado la necesidad de controlar y simplemente nos presentamos ante Él con confianza, experimentamos esa paz inquebrantable que solo su presencia puede dar. Que nuestra oración no sea un discurso sin vida, sino un latido del alma. Que no sea un intento de convencer a Dios, sino una entrega total a su amor. Y en esa sencillez, en esa verdad, encontraremos la comunión más profunda y el consuelo más puro. Número 4. Cuando Jesús declara en Mateo 18:19, les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. No está simplemente destacando la importancia de la oración, sino revelando una verdad fundamental sobre la naturaleza de nuestra conexión con lo divino y con los demás. La oración, aunque es un acto profundamente personal, cobra una dimensión distinta cuando es compartida. Se convierte en un puente que une no solo nuestras voces, sino también nuestros corazones, alineándonos con la voluntad de Dios en una expresión de fe colectiva. Imagina por un momento el poder que encierra esta afirmación. No se trata simplemente de un gesto simbólico, sino de una realidad espiritual tangible. Cuando 2 o más personas se unen en oración, están generando un vínculo que trasciende lo físico, creando una conexión que tiene el potencial de mover el corazón de Dios de una manera única. En este acto de unidad, la oración deja de ser solo una petición individual y se transforma en una fuerza que refleja el diseño divino. Un pueblo que ora en comunión, que se sostiene mutuamente y que se convierte en instrumento de la gracia de Dios en la tierra. Pero hay un detalle crucial en las palabras de Jesús. Si se ponen de acuerdo, no se trata de cualquier tipo de acuerdo, sino de aquel que está en sintonía con la voluntad de Dios. La verdadera oración en comunidad no es una simple sumatoria de voces, sino una armonización de almas que buscan lo mismo, la manifestación del propósito divino. Orar juntos no significa únicamente compartir deseos personales, sino entrar en un espacio de intercesión donde nuestras peticiones reflejan un compromiso con el bien común, con el amor, con la justicia y con el reino de Dios. En este proceso ocurre algo maravilloso. La oración compartida no solo fortalece nuestra fe, sino que también moldea nuestro carácter. Nos invita a salir del individualismo, a preocuparnos por el otro, a entender que nuestras vidas no están desconectadas, sino entretejidas en un mismo propósito. Es un recordatorio de que somos parte de algo más grande, de un cuerpo espiritual en el que cada oración es un latido que mantiene viva la esperanza. Y luego viene la promesa. Les será concedido. No se trata de un ofrecimiento vago ni de una esperanza incierta. Jesús nos da una garantía clara. Cuando oramos juntos en acuerdo y en fe, Dios responde. Sin embargo, esta promesa no debe entenderse como un mecanismo automático en el que simplemente pedimos y recibimos sin más. Dios no es un dispensador de deseos, sino un Padre sabio que concede lo que realmente necesitamos en el tiempo y la forma adecuados. La oración en comunidad, cuando es guiada por el Espíritu, no busca imponer nuestra voluntad, sino alinearnos con la suya. Este acto de oración compartida también resalta una verdad esencial. No estamos diseñados para caminar solos en la fe. La vida espiritual no es un recorrido aislado, sino una travesía en la que nos apoyamos unos a otros. Dios ha dispuesto que su gracia fluya a través de la comunidad de creyentes, que la intercesión mutua sea un canal por el cual su amor y su poder se manifiesten en nuestras vidas. Cuando nos unimos en oración, no solo compartimos nuestras cargas, sino que también nos convertimos en instrumentos de bendición para los demás. Es como si nuestras oraciones, al entrelazarse, formaran una red de fe que sostiene y fortalece a toda la comunidad. Cada palabra pronunciada en unidad se convierte en un eco que resuena en la eternidad, porque Dios no solo escucha nuestras voces, sino que también ve la intención de nuestros corazones. En este acto de comunión, experimentamos la presencia viva de Dios,
sintiendo cómo su espíritu nos une y nos transforma. No podemos olvidar que la oración en comunidad no solo tiene un impacto en lo espiritual, sino también en lo humano. Fomenta la solidaridad, refuerza los lazos de amor fraterno y nos recuerda que no estamos solos. Es una forma de decirle al otro: estoy aquí contigo, caminamos juntos, oramos juntos, creemos juntos. Este tipo de unidad no solo fortalece nuestra fe individual, sino que edifica comunidades más firmes y comprometidas, comunidades que reflejan el amor y la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Cada vez que nos unimos en oración, estamos dando testimonio del reino de Dios en la tierra. Estamos mostrando lo que significa vivir en armonía, en colaboración, en amor. Estamos recordando que nuestra fe no es solo una creencia interior, sino una realidad que se manifiesta en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Así que cuando pienses en la oración en comunidad, no la veas solo como una práctica religiosa más. Mírala como una oportunidad para experimentar la unidad y el amor que Jesús nos enseñó, como un espacio en el que nuestras voces y nuestros corazones se unen en un mismo clamor, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que responde, porque en esa unidad, en ese acuerdo espiritual, hay un poder que trasciende lo humano y transforma lo imposible en posible. Número 5. Cuando Jesús proclama en Mateo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. No está simplemente ofreciendo una sugerencia pasajera ni formulando un consejo vago. En estas palabras se encierra una promesa de magnitud trascendental. Un principio que nos revela la naturaleza misma de nuestra relación con lo divino. Nos encontramos ante una afirmación que trasciende lo meramente terrenal, pues nos invita a comprender que la oración no es solo un acto de súplica, sino una manifestación de confianza, una apertura del alma hacia el infinito. Detente un instante y reflexiona sobre ello. Esta no es la declaración de un sabio cualquiera, sino la enseñanza de aquel que encarna la verdad. Jesús no dice quizás o tal vez, sino que nos da una certeza absoluta. Si nos dirigimos a Dios, si lo buscamos con sinceridad, Él responderá. Sin embargo, esta promesa no es un mecanismo automático, donde la simple pronunciación de palabras genera un resultado inmediato. No es un intercambio mecánico en el que hacemos una petición, y como si de una transacción comercial se tratara, recibimos aquello que pedimos sin mayor reflexión. No, aquí Jesús nos habla de una búsqueda que va más allá del mero deseo. Nos habla de una conexión profunda con la voluntad divina. Pedir, buscar y llamar no son solo acciones externas, sino actitudes internas que reflejan nuestra disposición a recibir la sabiduría de Dios. Pedir no significa exigir, sino abrir el corazón con humildad. Buscar no es solo un acto de curiosidad, sino un compromiso de exploración espiritual. Llamar no es golpear con impaciencia, sino insistir con fe, con la certeza de que la puerta adecuada se abrirá en el momento justo. Aquí radica la esencia de la verdadera oración. No se trata de una acumulación de palabras, sino de una disposición del alma. Dios no se deja persuadir por la insistencia vacía, sino que responde a la autenticidad de un corazón que sabe esperar con confianza. La fe genuina no es aquella que demanda resultados inmediatos, sino la que persevera aún cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Buscar a Dios no es un acto eventual, reservado solo para los momentos de crisis o necesidad. No se trata de acudir a Él solo cuando el peso del mundo nos abruma, sino de hacer de esta búsqueda un hábito constante, un anhelo profundo de conocerlo más allá de nuestras propias limitaciones. Así como el sabio no se conforma con respuestas superficiales, el alma que anhela la verdad no se satisface con un conocimiento pasajero, sino que se sumerge en la profundidad del misterio divino. Y esta búsqueda exige perseverancia. Muchas veces nos impacientamos cuando parece que Dios guarda silencio, cuando nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, pero Jesús nos enseña que la persistencia es esencial. Quien busca la verdad no abandona su camino ante la primera dificultad,
Quien llama a la puerta de la sabiduría no se rinde si ésta no se abre de inmediato. Dios no nos oculta su rostro, pero espera de nosotros una búsqueda sincera, una fe que no decaiga con el tiempo ni con las pruebas. Cuando Jesús dice, llamen y se les abrirá, nos está recordando que en Dios no hay puertas cerradas para aquellos que confían, pero la clave no está solo en el acto de llamar, sino en la actitud con la que lo hacemos. Si llamamos con un corazón lleno de expectativas egoístas, quizás no encontraremos la respuesta que deseamos. Pero si lo hacemos con humildad, con la disposición de aceptar su voluntad por encima de nuestros propios planes, entonces veremos cómo se abren ante nosotros caminos que ni siquiera imaginábamos. Y aquí surge una verdad que con frecuencia olvidamos. La respuesta de Dios no siempre llega en el tiempo ni en la forma que esperamos. A veces pedimos soluciones inmediatas sin darnos cuenta de que Dios está obrando en un nivel más profundo. Su plan trasciende nuestra visión limitada. Su sabiduría comprende lo que aún no podemos entender. Es por eso que confiar en Él implica también aceptar que su respuesta llegará en el momento oportuno, de la manera más adecuada para nuestro crecimiento espiritual. Mateo 7. 7 no es solo una promesa de provisión, sino un llamado a la confianza radical. Nos invita a pedir sin miedo, pero también sin exigencias, a buscar con determinación, pero sin desesperación, a llamar con esperanza, pero sin impaciencia. Dios no es indiferente a nuestras súplicas, pero su respuesta no siempre se ajusta a nuestros cálculos. A veces, la puerta que tanto anhelamos se mantiene cerrada porque detrás de ella no hay lo que realmente necesitamos, sino solo lo que creemos desear. Si comprendemos esta enseñanza, entonces nuestra oración dejará de ser solo un acto de petición y se convertirá en un acto de entrega. Aprenderemos a pedir con sabiduría, a buscar con humildad y a llamar con confianza, sabiendo que en las manos de Dios todo se cumple en el tiempo perfecto. Y cuando nuestra fe se alinee con esta verdad, experimentaremos la paz profunda de quienes han aprendido a confiar más en la voluntad de Dios que en sus propios planes. Así que la próxima vez que dirijas una oración al cielo, hazlo con la certeza de que Dios te escucha, no como un eco lejano, sino como un Padre cercano, no con la urgencia de quien exige, sino con la serenidad de quien confía. Y sobre todo, recuerda que la fe no es solo esperar respuestas, sino también aprender a reconocerlas cuando llegan, aunque no sean como las imaginábamos. Porque al final, lo más importante no es que se cumpla nuestra voluntad, sino que aprendamos a vivir en armonía con la voluntad de aquel que realmente sabe qué es lo mejor para nosotros. Número 6. Cuando Jesús declara en Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, nos introduce en una dimensión más profunda de la fe, donde la confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, sino una certeza inquebrantable. No se trata solo de pedir, sino de creer con tal convicción que nuestra oración ya ha sido escuchada y respondida, incluso antes de que veamos cualquier manifestación en el mundo tangible. Esta enseñanza nos invita a abandonar una fe pasiva que simplemente espera resultados inciertos y a adoptar una fe activa, una fe que ya da gracias por la respuesta, aunque aún no la vea con los ojos físicos. Es una invitación a vivir desde la certeza de que Dios obra de manera constante, aun cuando su acción aún no sea visible. Imagina lo que significa adoptar esta perspectiva. No es un llamado a la ingenuidad ni a la ilusión, sino a desarrollar una confianza profunda en la fidelidad divina. Es vivir con la convicción de que Dios no solo escucha, sino que también responde según su sabiduría y amor. Al orar con esta fe activa, nuestra visión cambia. Dejamos de enfocarnos solo en nuestras limitaciones y comenzamos a ver con los ojos de la confianza. En lugar de angustia, experimentamos paz. En lugar de duda, cultivamos la seguridad de que Dios tiene el control. Sin embargo, esta fe no es simplemente un mecanismo para obtener lo que deseamos. No se trata de moldear la voluntad de Dios a nuestros anhelos, sino de alinearnos con su propósito.
La oración con fe no es solo un acto de petición, sino de comunión con la mente y el corazón de Dios. Y en esa comunión descubrimos que su respuesta puede diferir de nuestra petición inicial, pero siempre será lo mejor para nosotros. La fe verdadera no solo espera recibir lo que quiere, sino que también está dispuesta a aceptar lo que Dios ha determinado en su sabiduría infinita. Esto nos lleva a un punto clave. La fe activa no es inacción. No es sentarse a esperar que todo ocurra sin esfuerzo ni compromiso. Es una fe que nos impulsa a vivir en coherencia con aquello en lo que creemos. Si confiamos en que Dios responderá, nuestra vida debería reflejar esa confianza. Nuestras palabras, decisiones y actitudes deberían estar alineadas con la certeza de que su voluntad está en marcha. No intentamos forzar los tiempos de Dios, pero sí damos pasos en la dirección correcta, con la seguridad de que Él completará la obra que ha comenzado. Jesús no deja espacio para la duda cuando afirma, lo obtendrán. Esta promesa no es un juego de probabilidades ni una posibilidad incierta, sino una garantía divina. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa no siempre ocurre de la manera que imaginamos o en el tiempo que esperamos. Dios, en su soberanía, responde según lo que necesitamos, no solo según lo que pedimos. Y es precisamente esta certeza la que nos da fortaleza para perseverar, para continuar confiando incluso cuando la respuesta parece tardar. Finalmente, esta fe activa no solo transforma nuestras oraciones, sino que reconfigura toda nuestra experiencia espiritual. Nos enseña a vivir con una expectativa constante de la acción de Dios, no solo en los momentos de oración, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Es una fe que no solo habla, sino que también escucha, que no solo pide, sino que también confía. Nos permite ver la vida desde una perspectiva más elevada, entendiendo que, más allá de lo inmediato, Dios siempre está obrando para nuestro bien y para su gloria. Vivir con esta fe es caminar con la certeza de que, sin importar lo que ocurra, Dios está presente, guiando, respondiendo y cumpliendo su propósito en cada detalle de nuestra vida. Número 7. Cuando Jesús nos dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidan en oración si creen lo recibirán, no está simplemente formulando un principio de petición y recompensa, sino revelando una verdad profunda sobre la relación entre la fe y la oración. Nos invita a reflexionar sobre el misterio de la confianza en lo divino y la conexión entre nuestra creencia y la acción de Dios en nuestras vidas. La oración, en sí misma, no es un acto mecánico ni una fórmula mágica. No se trata de pronunciar palabras y esperar que el universo nos conceda deseos, sino de entrar en un diálogo sincero con Dios, donde nuestra fe actúa como el canal que abre las puertas a su respuesta. La fe no es un simple optimismo ni un pensamiento positivo. Es la certeza profunda de que Dios escucha, de que su voluntad es perfecta y de que su amor es inmutable. Sin esta confianza, nuestras oraciones pueden volverse meras palabras vacías, sin el poder de tocar el corazón divino. Pero esta fe de la que habla Jesús no es una creencia superficial ni una insistencia obstinada en obtener lo que queremos. No se trata de forzar la voluntad de Dios ni de verlo como un proveedor al que convencemos de cumplir nuestros deseos. Es una confianza absoluta en su carácter, en su sabiduría y en su amor. Es saber que Él conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos y que siempre actúa para nuestro mayor bien, incluso cuando su respuesta no coincide con nuestras expectativas. Orar con fe es entonces más que pedir, es un acto de entrega. Es decirle a Dios: confío en ti, en que me escuchas, en que me amas y en que responderás según lo que realmente necesito, no solo según lo que deseo. Esta forma de orar nos eleva por encima de una mera lista de peticiones y nos introduce en una comunión real con lo divino. Es importante comprender que esta fe no es ciega ni ingenua.
no es un simple acto de desear y esperar, sino una convicción profunda de que Dios actúa con un propósito mayor. A veces, lo que pedimos no es lo que realmente nos conviene. A veces, la respuesta de Dios no es un sí inmediato, sino una invitación a esperar o incluso un no que nos protege de caminos que no entendemos. La verdadera fe no solo pide, sino que también acepta. Confía en que, aunque no comprendamos todas las razones, Dios está obrando con un conocimiento que trasciende nuestra comprensión limitada. Por eso, orar con fe significa también alinear nuestras peticiones con la voluntad divina. No es solo buscar que Dios haga lo que queremos, sino buscar primero lo que Él quiere para nosotros. Requiere discernimiento, humildad y la disposición de escuchar su voz, aun cuando su respuesta no sea la que esperábamos. La oración de fe no solo busca cambiar nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros mismos, afinando nuestro corazón para que lata al ritmo de la voluntad divina. Este proceso de aprender a orar con fe es un camino de crecimiento. No siempre es fácil. Habrá momentos en los que nuestra confianza será puesta a prueba, especialmente cuando las respuestas se demoren o cuando parezcan contradecir nuestras expectativas. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe tiene la oportunidad de fortalecerse. Es en la incertidumbre donde aprendemos a depender más de Dios, a confiar en su tiempo perfecto y a rendir nuestras preocupaciones en sus manos. Finalmente, debemos recordar que Dios responde a nuestras oraciones en su propio tiempo, no en el nuestro. A veces nos hará esperar, a veces dirá no, y otras veces nos sorprenderá con un sí que llega en el momento exacto. Pero en cada respuesta podemos confiar en que su amor guía cada decisión, que su visión es más amplia que la nuestra y que su plan es infinitamente superior al que podríamos imaginar. Así que, cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con fe. No solo con la fe de que recibirás lo que pides, sino con la certeza de que Él, en su infinita sabiduría y amor, responderá de la mejor manera posible. En esa confianza, en esa entrega, encontrarás no solo la paz, sino también el poder que Jesús nos promete. El poder de una vida sostenida por la fe, anclada en la certeza de que Dios siempre obra para nuestro bien y para su gloria. Número 8. Cuando Jesús nos revela en Lucas 11:9 las palabras: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. No nos ofrece una afirmación vacía ni una esperanza incierta, sino que nos introduce en un principio profundo sobre la relación entre la fe, la acción y la providencia divina. No hay ambigüedad en su enseñanza, ni una sombra de duda en su mensaje. No se nos dice que quizás recibiremos o que, con algo de fortuna, la puerta se abrirá. Su enunciado es absoluto. Quien pide, recibe; quien busca, encuentra; quien llama, verá abrirse el umbral ante sus pasos. Esta declaración no solo refleja la certeza de la respuesta divina, sino que también nos revela el corazón de Dios. Un Padre atento, dispuesto a escuchar y responder con amor y sabiduría a quienes lo invocan. Jesús nos invita a aproximarnos a Dios con confianza plena, con la seguridad de que nuestras palabras no se perderán en el vacío, sino que serán acogidas con la ternura de un Padre que comprende nuestras necesidades antes incluso de que las expresemos. Pero esta enseñanza no se limita a una simple instrucción sobre la oración, sino que nos desafía a examinar la naturaleza de nuestra confianza en Dios. Jesús no nos dice únicamente que pidamos, sino que depositemos nuestra fe en el carácter de aquel que responde. Dios no es un ente indiferente ni un juez distante que responde según el azar o el capricho. Es un Padre que se deleita en cuidar de sus hijos, que responde con amor inmutable y que aún en el silencio está obrando para nuestro bien. Así, la oración no es solo un acto de petición, sino también una declaración de confianza. Cuando oramos, no estamos simplemente formulando deseos, sino reafirmando nuestra fe en la bondad y fidelidad de Dios.
Más allá de la espera y de la aparente tardanza de las respuestas, la oración nos invita a descansar en la certeza de que Dios ya está actuando, incluso cuando nuestros ojos aún no lo perciben. Observemos la estructura de la enseñanza de Jesús. Pidan, busquen, llamen. No son términos pasivos, sino verbos que exigen una acción deliberada. No se nos llama a la resignación, sino a la participación activa en el proceso de la oración. Pedir es reconocer nuestra necesidad. Buscar implica moverse con intención. Llamar supone insistir con convicción. Jesús nos invita a que nuestra vida de oración no sea un simple anhelo, sino una búsqueda incansable de la voluntad divina. Esta tríada de acciones nos recuerda que la oración no es un monólogo vacío, sino un diálogo viviente con Dios. Un proceso en el que nuestra alma se alinea con su propósito. No es solo presentar nuestras súplicas, sino también estar atentos a la dirección que Dios nos señala, caminar en fe incluso cuando la respuesta parece demorarse. Jesús, al repetir estos verbos, enfatiza la importancia de la constancia en la oración. ¿Por qué? Porque conoce nuestra tendencia al desánimo cuando las respuestas parecen no llegar. A veces pedimos y no vemos resultado inmediato. Buscamos y nos parece que no encontramos. Llamamos y la puerta no parece abrirse. Pero en estos momentos de aparente silencio, Jesús nos exhorta a no rendirnos. Nos recuerda que la demora no significa negación y que la perseverancia es, en sí misma, una prueba de nuestra fe. La espera no es inútil. Es en el proceso de aguardar donde nuestra confianza se fortalece, donde aprendemos a depender de Dios no solo por lo que da, sino por lo que es. En esa espera, nuestra fe se purifica, se profundiza y se convierte en una certeza inquebrantable de que, en su tiempo perfecto, Dios responderá. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, su respuesta no solo satisface nuestra necesidad, sino que también revela su gloria. Cada petición atendida es un testimonio vivo de su amor y fidelidad. Cada puerta que se abre es una confirmación de su poder. Y en este proceso no solo cambia nuestra circunstancia, sino que también se transforma nuestro corazón. Por eso, cuando ores, recuerda que la persistencia en la oración no es un esfuerzo en vano. Tu fe no quedará sin fruto, y en cada respuesta, sea un sí, un no o una espera, Dios se manifestará con la sabiduría y el amor de un Padre que siempre obra para nuestro bien. Número 9. Cuando reflexionamos sobre la esencia de la oración, es imposible no evocar el momento en Lucas 11, cuando uno de los discípulos, con un anhelo sincero, se acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. Este pasaje encierra una verdad profunda. Los discípulos no solo buscaban aprender las palabras correctas, sino que deseaban comprender la naturaleza misma de la conexión que Jesús tenía con Dios. Observemos el contexto. Jesús, el Hijo de Dios, quien mantenía una comunión ininterrumpida con el Padre, dedicaba tiempo constante a la oración. No era un acto esporádico ni una práctica reservada solo para momentos de crisis. Para Jesús, la oración era el pulso mismo de su existencia, el medio a través del cual se alineaba con la voluntad divina, recibía fortaleza y se mantenía en perfecta armonía con los designios celestiales. Los discípulos, al ser testigos de esta relación, comprendieron que la oración no era meramente un ejercicio religioso, sino el fundamento de una vida conectada con Dios. Por ello, su petición no era un simple deseo de aprender una técnica, sino la expresión de una sed espiritual profunda, un anhelo de acceder a la misma dimensión de intimidad que Jesús tenía con el Padre. Y fue en respuesta a esta búsqueda genuina que Jesús les entregó la oración que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero más que una serie de palabras para memorizar y recitar mecánicamente, Jesús les ofreció un modelo, una estructura que revela la esencia de la oración auténtica. Desde sus primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos,
Jesús transforma la manera en que debemos acercarnos a Dios. No lo presenta como un juez distante ni como un rey inalcanzable, sino como un padre amoroso, cercano y atento a las necesidades de sus hijos. Este simple término cambia por completo la dinámica de la oración. Nos invita a entrar con confianza, sabiendo que somos escuchados, comprendidos y amados. El Padre Nuestro nos enseña a orar con una estructura que refleja los principios fundamentales de la vida espiritual. Primero, la reverencia. Santificado sea tu nombre. Nos recuerda que antes de presentar nuestras peticiones debemos reconocer la grandeza, la santidad y la soberanía de Dios. Luego, la alineación con su voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús nos muestra que la oración no es solo un medio para exponer nuestras necesidades, sino un acto de rendición, donde buscamos que nuestros deseos estén en sintonía con el propósito divino. Más adelante, encontramos la confianza en la provisión diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No se trata solo del alimento físico, sino de la conciencia de que dependemos completamente de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. En este reconocimiento, la oración se convierte en un ejercicio de entrega, donde depositamos nuestras inquietudes en las manos de aquel que provee lo necesario en el momento preciso. Otro aspecto esencial de la oración es la reconciliación. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí Jesús nos recuerda que la oración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Nos invita a examinar nuestro corazón, a dejar ir resentimientos y a practicar el perdón, pues solo cuando el alma está libre de cargas puede entrar en una comunión genuina con Dios. Finalmente, encontramos la súplica por fortaleza espiritual. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús nos enseña a reconocer nuestra fragilidad y a depender de la gracia divina para mantenernos firmes en la fe. En este clamor hay una profunda conciencia de nuestra vulnerabilidad, pero también la certeza de que Dios es nuestro refugio y protección. La petición de los discípulos no era solo un deseo de aprender a orar, sino un reflejo de su hambre de crecimiento espiritual. Jesús, al responderles, no solo les entrega una oración, sino un modelo de vida, un llamado a integrar la oración en cada instante de su existencia. Mirando el ejemplo de Jesús, comprendemos que la oración no es un recurso ocasional, sino una forma de vivir en comunión constante con Dios. Nos enseña a acercarnos con humildad, a buscar la voluntad divina antes que la nuestra, a depender plenamente de su provisión, a vivir en reconciliación con los demás y a confiar en su protección en cada paso del camino. Por ello, cuando oremos, recordemos que no se trata solo de hacer peticiones, sino de edificar una relación, de sumergirnos en la voluntad de Dios y de vivir cada día bajo la luz de su amor. El Padre Nuestro no es solo una oración que se recita, sino un principio que se encarna, una guía para que toda nuestra vida sea una conversación continua con nuestro Padre Celestial. Número 10. Imagina la escena descrita en Lucas 18, 1-8. Jesús, con la sabiduría de quien conoce el corazón humano, se dirige a sus discípulos y les comparte una enseñanza fundamental. Deben orar siempre y no desanimarse. En esta sencilla afirmación se encierra un principio profundo que trasciende la mera práctica religiosa y se convierte en una invitación a la constancia, a la fe inquebrantable y a la comunión permanente con lo divino. Pero, ¿qué significa realmente orar sin cesar? ¿Es acaso repetir palabras sin descanso o encierra algo más profundo? Jesús no nos insta a buscar a Dios solo en tiempos de crisis o como último recurso cuando todas las demás opciones han fallado. Nos llama a hacer de la oración una esencia de nuestra existencia, un puente inquebrantable entre nuestra alma y la voluntad suprema. Orar siempre no implica una obligación mecánica, sino el cultivo de una relación continua,
una conversación sin fin con aquel en quien depositamos nuestra confianza absoluta. Sin embargo, Jesús también comprende la naturaleza humana y sabe que la espera puede desgastar la esperanza. ¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación de abandonar la oración cuando las respuestas parecen no llegar? ¿Quién no se ha preguntado si realmente Dios escucha, si vale la pena insistir? La demora, en nuestra percepción limitada del tiempo, se convierte en un reto a la fe. Pero aquí Jesús nos ofrece un recordatorio crucial. El silencio divino no es sinónimo de ausencia, ni la tardanza es prueba de indiferencia. La persistencia en la oración no es un intento de doblegar a Dios a nuestra voluntad, sino una manifestación de confianza en que Él actúa según un designio más alto, incluso cuando no lo comprendemos. Para ilustrar esta verdad, Jesús nos presenta la parábola del juez injusto y la viuda persistente. Un juez, indiferente y sin temor de Dios, se ve asediado por una viuda que con insistencia incansable le exige justicia. No porque le importe su causa, sino por agotamiento. El juez termina concediéndole lo que pide. Aquí Jesús establece un contraste crucial. Si un juez sin principios puede ceder ante la insistencia, ¿cuánto más responderá un Dios justo y amoroso a sus hijos que claman a Él día y noche? La enseñanza no es que debamos insistir hasta convencer a Dios, sino que podemos confiar en que Él, que es infinitamente más compasivo que cualquier juez terrenal, responderá con sabiduría y bondad perfectas. Persistir en la oración no es solo un ejercicio de paciencia, sino una prueba viviente de la fe. Cada vez que oramos sin ver resultados inmediatos, estamos proclamando: Dios, confío en ti más allá de mis circunstancias. No es una fe que se rinde ante la primera dificultad, sino una que se aferra a la certeza de que Dios es fiel y que su voluntad es, por encima de todo, buena. Aquí radica la unión indisoluble entre la persistencia y la confianza. No oramos con la esperanza de alterar el propósito divino, sino con la seguridad de que, en su sabiduría infinita, Dios obra en el tiempo y la forma adecuados. A veces la respuesta será un sí inmediato. Otras veces será un no que nos protegerá de aquello que no vemos. Y en muchas ocasiones será una espera, una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y nuestra relación con Dios se profundice. La parábola de la viuda persistente nos deja una enseñanza crucial. La perseverancia en la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino que, sobre todo, nos transforma a nosotros mismos, nos hace más dependientes de Dios, nos sensibiliza a su presencia y nos arraiga en su amor. Nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino el sendero hacia una comunión más profunda con nuestro Creador. Por ello, no te desanimes. Sigue orando, sigue buscando, sigue llamando. La justicia de Dios no se retrasa, sino que se revela en el tiempo perfecto, y en cada momento de espera, en cada súplica elevada, su amor se manifiesta no solo en la respuesta, sino en el acto mismo de confiar en Él. Número 11. En el Evangelio de Juan, Jesús nos revela una verdad trascendental sobre el poder de la oración. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Estas palabras no son solo una promesa, sino también una responsabilidad. Orar en el nombre de Jesús no es una simple fórmula añadida al final de nuestras súplicas, sino una declaración de alineación con su autoridad y propósito. Es un acto que implica comprender el significado profundo de su señorío y su papel como intercesor ante el Padre. Cuando pronunciamos su nombre en oración, no estamos invocando una palabra mágica, sino reconociendo que lo que pedimos debe estar en armonía con su esencia, con su voluntad y con el propósito divino. No es una herramienta para obtener cualquier deseo,
sino una invitación a elevar nuestras peticiones desde una conciencia superior, buscando no solo el beneficio personal, sino la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas y en el mundo. El ser humano, en su naturaleza, tiende a pedir lo que satisface sus necesidades inmediatas, aquello que responde a sus deseos momentáneos. Sin embargo, orar en el nombre de Jesús exige una transformación en la intención de nuestras peticiones. No se trata solo de lo que queremos, sino de lo que es bueno y justo dentro del plan divino. Cuando verdaderamente oramos en su nombre, estamos diciendo: Señor, esto es lo que anhelo, pero por encima de todo, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Es una rendición consciente ante la sabiduría infinita de Dios, un reconocimiento de que su plan es superior al nuestro, incluso cuando no logramos comprenderlo en el momento. Esta entrega no solo redefine nuestras peticiones, sino que nos convierte en participantes activos de la obra divina. Al orar con esta perspectiva, nuestras súplicas dejan de ser meros pedidos individuales y se transforman en actos de colaboración con el propósito eterno de Dios. Jesús nos asegura que responderá a nuestras oraciones, pero con un propósito supremo: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto nos revela una verdad fundamental. La finalidad de la oración no es simplemente satisfacer nuestras necesidades, sino exaltar la grandeza de Dios. Cada respuesta divina es más que una bendición personal. Es una manifestación tangible del carácter de Dios. Es una evidencia de su fidelidad, de su amor y de su poder, actuando en la vida de aquellos que confían en Él. Así, la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también se convierte en un testimonio para los demás, un reflejo de la presencia viva de Dios en el mundo. Cuando experimentamos respuestas a nuestras súplicas, estamos llamados a compartirlas, no solo como relatos personales de gratitud, sino como señales que apuntan hacia la grandeza del Creador. Cada milagro, cada bendición recibida no es solo para nuestro gozo individual, sino para ser una luz que guíe a otros hacia la fe. Es crucial comprender que esta promesa de Jesús no es un principio mecánico, sino una realidad profundamente ligada a nuestra relación con Él. No basta con conocer las palabras adecuadas para orar. Es necesario conocer al Jesús al que dirigimos nuestras súplicas. Cuando vivimos en intimidad con Cristo, nuestra fe crece, nuestra percepción se agudiza y nuestra comunión con su propósito se fortalece. En esa cercanía, nuestras peticiones comienzan a alinearse de manera natural con su voluntad, porque nuestro corazón aprende a desear lo que Él desea. En este punto, la fe se convierte en el eje central de la oración. Jesús nos llama a orar con convicción, a confiar en su promesa sin titubeos. La fe es el vínculo que activa la respuesta divina, la fuerza que convierte nuestras palabras en una manifestación de poder espiritual. Orar en el nombre de Jesús con fe no significa simplemente creer que Él puede hacer algo, sino confiar plenamente en su carácter, en su amor, en su justicia y en su soberanía. Es esta fe la que nos permite ver su mano obrando de formas que, en nuestra limitada comprensión humana, jamás habríamos imaginado. Cada vez que elevamos una súplica en el nombre de Jesús, lo hacemos con la certeza de que no estamos solos en este proceso. Nuestras palabras son presentadas ante el trono de Dios por el mismo Hijo, quien intercede por nosotros. Esta verdad nos llena de confianza y nos motiva a orar con la plena seguridad de que nuestras peticiones no son en vano. Pero, más allá de la confianza en la respuesta, debemos recordar que cada oración atendida no es solo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Su voluntad se cumple no solo en nuestras vidas, sino en el testimonio que damos al mundo. Así que, al reflexionar sobre el poder de la oración en el nombre de Jesús, preguntémonos, ¿estamos orando con un corazón alineado con la voluntad de Dios? ¿Confiamos plenamente en su sabiduría y en su tiempo? ¿Vemos en la oración no solo un medio para recibir, sino un camino para glorificar a Dios? La oración es mucho más que una práctica espiritual. Es un diálogo con el Creador, un acto de entrega y un canal de transformación.
nos invita a confiar, a persistir y a vivir con la certeza de que Dios no solo escucha, sino que responde en el momento y de la manera perfecta. Por ello, cuando ores, hazlo con fe, con sinceridad y con la convicción de que cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús tiene el poder de mover lo visible y lo invisible, de transformar realidades y de revelar la gloria de Dios en este mundo. Si este video ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y seres queridos para que también reciban el mensaje de Dios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido edificante. Que Dios te bendiga abundantemente y guíe siempre tu camino